¿Partimos? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy día, que tenemos el privilegio y el agrado de tener a Antonio Escotado de visita por primera vez en Chile, quien ha venido prácticamente por el día, porque regresa mañana a las 6 de la mañana a Buenos Aires, ¿ya? Para los que no lo conocen, yo creo que la mayoría de los que están acá lo conocen. Antonio estudió Derecho, se doctoró en Filosofía del Derecho con su tesis La inconsciencia infeliz, que fue publicada en el año 1972. En esa época parte con su familia a Ibiza y después de la muerte de Franco funda la famosa discoteca Amnesia en el año 1976. Fue acusado de ser parte de una mafia hippie y encarcelado por 2 años y 1 día. Es en ese entonces cuando escribió su famosa Historia General de las Drogas, que es una historia intelectual que se ha convertido en un clásico de la materia, y esto fue publicado en 3 volúmenes el año 1989. El año 99 gana el premio Espasa de ensayo con su Caos y Orden, que este libro, para los que lo quieran, está afuera. Entre el 2008 y el 2014 publica su monumental Los enemigos del comercio, que es una obra magnífica para todos aquellos quienes les interese el liberalismo. Y actualmente, los que quieran ver la obra de Antonio, que es muy diversa porque ha escrito distintos temas, está en la página www.laemboscadura.com. Y ahí se encuentra prácticamente todo. Pronto vamos a tener en Chile la obra escrita, impresa, de Antonio, así que yo lo único antes de partir es pedirle un gran aplauso a Antonio, que ha tenido el privilegio de visitarnos. El formato de este encuentro, de esta conversación, vamos a partir con Antonio, después Patricio y yo le haremos algunas preguntas y finalmente abriremos preguntas del público para terminar ¿a qué horas teníamos calculado? 8:30, ¿no? 8:30. Porque ahí nos tenemos que ir a descansar. Y yo quería partir antes con una pregunta para Antonio, porque generalmente en Chile sobre todo se habla de los conversos, de las personas que se convirtieron al liberalismo o al neoliberalismo, que es el sentido peyorativo. Y a mí nunca me ha gustado hablar mucho esto de converso porque tiene una connotación de dogmatismo o de conversión o algo religioso. Y en tu caso, Antonio, tú viviste un proceso de investigación, por así decirlo, un proceso vivencial donde llegaste al liberalismo y tu último libro, Los enemigos del comercio, una muestra de ello. Entonces, sería para nosotros enormemente interesante conocer cómo fue ese proceso, cómo lo viviste tú y por qué. ¿Por qué el liberalismo? Una puntualización previa. Me condenaron por tentativa imposible de tráfico de drogas. Curioso, tentativa imposible. Ahora ese delito se ha cambiado en el Código Penal español, se llama delito provocado y ya no causa persecución, es decir, es sobreseimiento automático. ¿Por qué era tentativa imposible? Pues porque otro amigo y yo, como verdaderos memos, sin querer, con muy mala voluntad, desde luego, no interferimos en una operación donde supuestos gángsters, que eran en realidad policías, se lavaban cocaína en grandes cantidades. Concretamente, yo vi allí un poco menos de 700 gramos y luego en juicio se presentó como eran 200, porque es la cantidad mínima notoria que se requiere para el caso. De modo que medio kilo fue lavado de una forma eficaz y práctica. Entonces, tentativa imposible estaba pensado para casos, por ejemplo, le pegas 2 tiros a alguien, jolín, parece que lo has matado, pero es que estaba ya muerto. O sea, cuando uno intenta matar a un cadáver es una tentativa imposible. Cuando, por ejemplo, un hijo nos estafa o nos roba, tiene, al menos en el Código Civil Español, una causa de inimputabilidad y no puede ser procesado. Y aunque hace una tentativa imposible de delito contra su papá, pues bueno,
A mí me condenaron a 2 años y un día y a mi amigo. Como todavía estaba vigente la gran legislación de concepción aenal de redenciones de penas por el trabajo, eso significaba que se podía hacer día por día. Y efectivamente eso hice. De modo que estuve justamente 1 año. En ese año, un benéfico alcaide, un director de prisión, me concedió régimen de incomunicación total. Es decir, recibía la comida por debajo de la puerta, como una gatera que tienen esas celdas de castigo, mal llamadas de castigo, pues son celdas de alivio. En la cárcel los malos son los otros, por supuesto. Y entonces, con esas vacaciones humildes pero pagadas, pude concentrarme lo debido para hacer esta obra gigantesca de la historia general de las drogas, donde básicamente me interesaba, porque yo no lo sabía antes de ponerme a estudiar este tema, saber si efectivamente la humanidad había tenido un régimen, en los 50 siglos, digamos, de historia recordada, un régimen parecido al actual o no, o si la humanidad se había de alguna manera autoorganizado. Descubrí que se había autoorganizado. Y ya está. Y ahora hablamos del liberalismo y tú decías que si la conversión o que si... No, yo he sido siempre liberal. Para mí, la autonomía empieza en el otro. Si eres capaz de reconocer que tu vecino tiene derecho a todo, lo que no sea lesionarte a ti, empiezas pidiendo la libertad de tu vecino y dices que estás dispuesto a morir con tal de que tu vecino no sea atropellado o pisoteado, creo que entonces ya estás en la senda liberal y creo que esa es la senda que mi padre y mi madre me enseñaron desde pequeño y de la cual no me he desviado. Técnicamente se podría decir que fui un nácrata, un anarco, pero un anarco realista. No un anarco tontorrón, de estos de no, todo lo ponemos en común y todo va muy bien y tal. Nunca pensé que las cosas fueran tan simples. He dado 2 entrevistas antes de esta charla, pero por cierto, cómo les agradezco la cantidad de personal que hay aquí para las tonterías que puedo yo decir e improvisar en este momento. De verdad, créanme, o sea, estas son satisfacciones que solo se logran ya, pues vale, cuando llega la fase de crepúsculo de la vida y bienestar. Bienestar es una compensación de los achaques tremendos que solo los que tienen miedo saben que tenemos que pasar por los viejales. Las entrevistas que me hicieron antes, todas de alguna manera incluían extrema, ultra, derecha, izquierda, fascismo y normalmente incluían también la palabra populismo. Mi último artículo publicado se llama La prueba del 5 y desafío a que alguien construya un discurso político sin emplear esas 5 palabras que les he mencionado. Ultra, extrema, izquierda, derecha, fascismo. Lo intentaron los 2 periodistas y quedaron enmudecidos cada vez que se levanta la mano, diciendo, acaba usted de incurrir en un problema. Porque naturalmente todo el resto de las palabras del mundo, tienen sinónimos. Si digo amor, pues devoción, cariño, afecto, etc. ¿Por qué demonios con izquierda no pasa eso? Y con derecha tampoco. ¿No será que las palabras han dejado de ser palabras y se ha convertido en una especie de grumo donde se expresan sentimientos atropellados, básicamente de estás con el hombre o estás contra el hombre? ¿Quiénes empezaron a decir que estás con el hombre o estás contra el hombre? Pues a mi juicio, la secta esenia, hacia el 70 a.C., fue la primera manifestación por escrito de que estaba mal redactado el 7º mandamiento, que los cristianos tenemos como no hurtarás, no robarás, y los esenios lo sustituyeron por no practicarás el comercio. De allí, una de las derivaciones de la secta esenia
fue la más famosa, la más reconocida, sobre todo porque está no solo en el Nuevo Testamento, sino en autores como Flavio Josefo, Juan Bautista, el primo de Jesús, según las tradiciones. De Juan Bautista se cuenta que si tienes una capa, pártela por la mitad y repártela. Imagínense ustedes que la capa protege justamente porque es la capa. La mitad de la capa no protege nada. Y un cuarto de la capa, imagínense, o sea, sirve quizá como sombrerito. Pero el principio es este, el principio es comparte, comparte. Siempre tuve en claro que en cuestión de riqueza lo fundamental es producirla, no repartirla. Todos los problemas que se derivan del, digamos, el fenómeno clasificado como lucha de clases, revolución, se vinculan con el reparto de la riqueza y no con la creación de riqueza. Distinguir entre capitalización real y capitalización imaginaria nos daría para otra charla entera y no daría con otra charla entera. De modo que como estamos aquí hablando del liberalismo, les propongo para empezar que combatir la pobreza no hay más que un camino, y es crear riqueza. Que cuanto más ricos haya, menos pobres habrá. Porque en el modelo antiguo, que es de sociedad clerical militar, naturalmente la riqueza es excluyente. Como no hay criadores, por ejemplo, de caballos, si hubiera criadores de caballos ya se los incauta el príncipe. No haber criadores de caballos significa que se queda con los existentes, priva a otros de los que hay. Si construimos una sociedad no clerical militar, sino una sociedad comercial, como la que tenemos aproximadamente desde el siglo XIII en Europa, entonces no solo es que el problema no es de reparto, es que el problema es de que muchas veces nos sobran las cosas. Es decir, ¿qué hacemos con los stocks de excedentes? La economía que vino con la sociedad comercial fue una economía de sobrar. Y la economía vigente con la sociedad clerical militar, no se crean ustedes que la sociedad clerical militar es muy anterior al Imperio Romano, no. Mis investigaciones me sugieren que la sociedad clerical militar se consolida con Esparta y Asiria como grandes puntas de lanza y luego el Imperio Romano como realización. Antes, si leen ustedes a Hesiodo, por ejemplo, a Solón o a Ciro el Grande, comprobarán que los esclavos eran pocos y en ningún caso especializados, es decir, eran esclavos domésticos, pero que no había ingenieros, arquitectos, dentistas, bueno, dentistas no había, médicos, profesiones esclavas. Sin embargo, desde el Imperio Romano, la tendencia a comprar esclavos y a especializarles, es decir, a darles la carrera y luego quedarse con su dinero, es, a mi juicio, y yo no lo sabía, me tomó 17 años investigar la materia así detenidamente, a mi juicio, es la causa principal de la lenta, inexorable y terrorífica decadencia que hará que la Roma de Octavio Augusto, cuando caiga en manos del Érulo Odoacro, tenga una 20ª parte de la población que tenía en tiempos de Augusto y un 90% de ellos esclavos. Esto va a seguir durante la Alta Edad Media, los periodos que se llaman de los siglos oscuros, y solo se va a empezar a recuperar hacia el siglo XIII, cuando empieza a remunerarse el trabajo. Es decir, cuando los siervos de la gleba, que es la última variante del esclavo, cuando ya no le puedes pagar al esclavo, vamos a pagar, dar lo que siempre se le dio, los auxilia, techo, ropa y comida.
Entonces le dice, vete por ahí, búscate tú la vida, aunque sigues siendo mi siervo. Tendré que darte ese beso que consolida tu prueba de existencia, pero búscate la vida. Esos siervos de la gleba no estaba previsto que podían acumular, y acumularon. Y 2 o 3 siglos más tarde están prestando dinero a los clérigos y a los nobles y cambiando el mundo. Y ya consolidando la sociedad comercial que existía antes del Imperio Romano, pero que el Imperio Romano suspendió durante más de 1000 años. ¿Qué reinó durante la Alta Edad Media? El comunismo. ¿Cuál fue la premisa principal? Que los últimos sean los primeros, que la riqueza es impura, que Dios ama a los pobres, que nunca entrará un rico en los cielos, que cualquiera que pretenda vivir del comercio es un canalla y un criminal. Por ejemplo, estuve estudiando capitulares de Carlomagno y de su hijo, Luis el Piadoso, Ludovico Pío. Ustedes pueden quedar estupefactos si consultan las capitulares y van viendo artículo a artículo como aquel señor, el primer y único emperador que ha habido, analfabeto, dice, no permitiré que haya centros de comercio. He cerrado ya 3 en la ciudad de La Puerta, Dorstadt. Y voy a cerrar unos cuantos más que me han dicho que han aparecido por ahí por Brujas, Gigante. El dinero no está para asesorarse, está para repartirse. En aquella época el dinero se ha adulterado de tal forma, las aleaciones se exhiben en anaqueles como si fueran joyas o obras de arte eminentes, las pocas monedas que guardan su ley en plata o en oro, porque son especímenes de museo. Lo que hay como moneda es una miserable combinación de cobre y estaño. Como saben ustedes, el bronce es una aleación de cobre y estaño. Uy, pero me estoy viendo muy largo. Vamos a ver. Combatir la pobreza, creando riqueza. No hay otro. Cuantos más ricos haya, mejor. Esto de las desigualdades crecen, lo que están diciendo ahora. Comentaba con nuestros amigos, con un microscopio de barrido electrónico podemos comprobar que 2 gotas consecutivas del mismo grifo son tan diferentes, que solo el orden cronológico permite decir que pertenecen al mismo grifo. Sin embargo, pedimos igualdad. ¿De qué? ¿De nariz? ¿De tamaño de zapato? ¿Igualdad de gustos? ¿Igualdad material? ¿Cómo va a haber igualdad material? ¿De qué nos sirve la igualdad material? ¿Qué especie de insensatos dicen estas insensateces? ¿Quiénes oyen estas sandeces? ¿Quiénes se conforman con semejantes vulgaridades, simplezas, que cobardemente huyen del concepto, que cobardemente huyen de la coherencia, de explicarse a sí mismos? ¿Cómo respetamos a la humanidad? Respetamos a la humanidad diciendo mi vecino es sagrado, la libertad de mi vecino es sagrada. A lo mejor es un tío insoportable, eso da lo mismo. Si yo le salvo la vida a mi vecino es posible que haga lo mismo con la mía. Desde luego lo que no puedo soportar es que vengan mesías autonombrados a llevarme a mí del infierno, de la desigualdad, al paraíso de la igualdad, como el que tienen ahora en Venezuela o como el que montaron en Rusia desde el 17. Parece mentira que llevamos 100 años de infiernos dantescos que una y otra vez, el último en decirlo es muy gracioso, fue Chávez,
una y otra vez dice que, como ya tenemos la revolución, no importa que pasemos hambre, no importa que pasemos necesidad, no importa que suframos. Ya hemos hecho la revolución y ya tenemos pues, nuestro granito de arena puesto contra el imperialismo, como decía Fidel. ¿Qué otro país tan imperialista como la URSS ha habido en la historia de la humanidad? Yo no lo conozco. ¿Qué otro pequeño país con más ambiciones de expandirse que Cuba? Tampoco. ¿Por qué se habla de la contra? La contra nicaragüense. ¿Contra qué luchaban los de la contra? Contra la expansión de Castro. ¿Por qué demonios quería Castro expandirse a Nicaragua? ¿Qué ha hecho de Nicaragua el castrismo? ¿Qué ha hecho de Cuba el castrismo? ¿Qué ha hecho de Argentina? ¿Qué hicieron los Kirchner? No está muy dura, no es muy duro el contraste entre el paraíso que se plantea de la igualdad y la miseria dictatorial que luego va siendo en uno y otro caso. ¿Por qué no nos acordamos? Bueno, no nos acordamos porque unas personas están por los desfavorecidos y otras estamos por los favorecidos. Yo estoy por los favorecidos, pero no por los favorecidos de antemano, sino por aquellos que, siendo previsores, respetuosos, pues bueno, se montan una vida un poquito mejor y se evitan que venga cualquier tipo de profeta autonombrado a sacarle las castañas del fuego. Ya estoy mucho, por favor, intervenid vosotros y tal. No, evítenlo. Ya vamos a volver, yo creo, más de una vez a este tema, pero para hacer algunos contrapuntos. Bueno, la historia de las drogas de Antonio Escotado es un libro lleno de erudición, con un intento por ponerle razón, datos al tema de las drogas. Pero aparte de eso, y a mí me interesa mucho preguntarte también de esto, Antonio ha sido un consumidor de drogas largamente, un experimentador consigo mismo. Llevas 35 años consumiendo heroína, has probado una enorme cantidad. ¿Verdad que es tremendo? 35 años heroína. Confieso que casi siempre ha sido opio y otras variantes, pero es cierto que la heroína no es más que un sublimado del opio. Como Marco Aurelio, que se sí. tomaba su opio todas las mañanas, y como otros muchos casos en la historia que tú No, aquí... perdona que le recuerde, Wagner, Bismarck, Goethe, Goya, Freud. ¿Qué te han enseñado las drogas, Antonio? Por mencionar usuarios de esa sustancia en largo plazo. ¿Y qué dirías tú? Que no son exactamente personas indolentes. No. Pero ¿qué es lo que has aprendido tú de las drogas? Son ventanas hacia adentro y hacia afuera. ¿Y qué es lo que aparece afuera y adentro? Hacia afuera ves como, por una parte, si los demás toman drogas se les ve mucho el plumero. Pero si lo miras sin contar con los demás, simplemente como ayuda para ti, pues yo creo que te sacan de la rutina psíquica. Y entonces, pues es lo mismo, totalmente lo mismo, pero desde un ángulo distinto. Eso es lo que descubrió Einstein, que hay miles de perspectivas ilimitadas, pero que cada observador que se sitúe en una de esas ilimitadas perspectivas ve lo mismo. Sin embargo, toda esta especie de memez relacionada también con el igualitarismo ha llegado a pensar que la relatividad no es eso, que la relatividad es que todo es interpretable y que todo depende del cristal, del color con el que se mire. Y tú dices, no es del cristal, majadero. O sea, lo que depende es de la posición física en la que se encuentre el sujeto. Tú cuentas en la historia de las drogas cómo
el monoteísmo cambió mucho la relación con la droga. O sea, de un tiempo en que la relación con los dioses y con lo mágico era individual y donde la droga te conectaba con ellos, se pasó a un tiempo en que estuvo mediatizado y de alguna manera la comunión pasa a ser más una representación de algo que una comunión verdadera. Un acto de fe. Que, es que las grandes religiones antiguas son mistéricas, es decir, las personas se reunían una vez en la vida como los misterios eleusinos, o muchas como los misterios báquicos, los de Atis, los de Mitra, todos los suramericanos. Y son reuniones que son banquetes, donde o bien para transicionar un rito de pasaje de edad, o bien para transicionar en forma de pues los jefes o los arcontes, o sea, los directores por edad del grupo considerado, se toman en común drogas que meten un gran pelotazo, pero gran. Y los chamanes lo administran muy bien. Y claro, las personas viajan, pero ni siquiera toman en consideración que el origen de ese viaje es químico, o mejor dicho, botánico en este caso, sino que simplemente se dejan llevar. Por ejemplo, en los misterios de Eleusis es conjeturable no ya el vehículo de ebriedad, que sin duda es la amida del ácido lisérgico, sino que, como eran nocturnos, había grandes hogueras, posiblemente música y recitadores del himno homérico a Demeter, porque es que el rito eleusino es a Demeter, que es la diosa de la agricultura, que había sido afrentada. No vamos a entrar en el mito pero en fin, todas las religiones de éxito en la antigüedad son religiones mistéricas, por lo menos en la cuenca mediterránea. Entonces, cuando llega el cristianismo, ofrece pan y vino en el sacrificio de la misa, que es exactamente el vino, el rito báquico, y el pan, el quiqueón eleusino, donde venía en aquella papilla disuelta la amida de la LSD. Pan y vino. Sin embargo, primero, solo los toma el oficiante, y segundo, no en cantidades suficientes para tener ni remotamente lo que tomaban los 2.000 o 3.000 peregrinos anuales de Eleusis, que casualmente era la principal atracción de Atenas durante 8 siglos. Pues claro, la competencia entre la comunión pagana, donde te cambiaba la vida, o sea, había un antes y un después, de la comunión cristiana, era tan fuerte que justificó perseguir absolutamente al competidor y declarar que era un competidor desleal y nunca más. Pero tú aparte, perdona, una última cosa, haces la historia de las drogas, pero tú cuentas también cómo la prohibición es algo muy reciente y la persecución es muy reciente. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cuándo aparece ya explícitamente la persecución de las drogas pues sí, como delito? Pues aparece, si ya no vamos... Todo esto lo descubrí, es que igual que me ha pasado con los enemigos del comercio, todo esto es fruto del estudio. Al principio no sabe nada más que quiero saber. En el caso de los enemigos del comercio dije, ¿quién ha dicho que la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento? Y a partir del primero que lo dice, yo voy a seguir y voy a intentar contextualizarlo. Igual pasó con las drogas. Me empecé por el código de Hammurabi, por supuesto Hesiodo, en fin, las fuentes antiguas. Repasé a los autores grecolatinos. Que cuando empieza la prohibición, es decir, cuando la sociedad civil persigue o defiende el estado de ánimo de los ciudadanos de ciertas sustancias, cuando es nombrado el primer obispo cristiano de Manila, Monseñor Brent, a finales del siglo XIX, y convoca una conferencia internacional para difundir la necesidad que tienen las razas pueriles, esto es textual, razas pueriles, de sustituir sus instrumentos habituales, médicos, recreativos, por
medios científicos o religiosamente dignos. El obispo Brent estaba convencido personalmente de que el opio era satánico. Antes nos contaba Patricio que era lo que tomaba todas las mañanas Marco Aurelio, sí, pero el obispo Brent no había leído a Suetonio ni a Galeno, que era el que había aconsejado aquella dieta. Y del obispo Brent, como entonces América hierve en el sentimiento este que se llama del destino manifiesto y siente que le corresponde ser el Europa, pero la nueva Europa, en el foro de este mundo y del planeta entero, la primera iniciativa que se le ocurre es eso, liberar a las razas pueriles de sus vehículos antiguos de ebriedad. Y, por ejemplo, el obispo Brent es el que produce la primera expansión masiva de Bayer, porque en China, el gobierno chino, oyendo a Brent, y también en Filipinas, que es donde acaban los americanos de expulsar a los españoles, se importan 9 toneladas de heroína para sustituir el hábito pueril del opio. Aquel año de las 9 toneladas, que fue 1907, fue benéfico para la Bayer. Y bueno, en realidad no ha habido mucho problema. No sé si ustedes están enterados de que la heroína se ha vendido libremente en todo el planeta hasta 1971. Digo, venta libre, no con receta, venta libre, como ahora el paracetamol. Sin llegar a producir un solo caso de escándalo, hasta que William Burroughs, el novelista que él hizo en el 50 y tantos la novela Yonki, empezó a moverse el tema. Dime, Patricio, como ya hablamos del obispo Brent, cierto que en aquella época no se lo creía nadie, más que en Estados Unidos. Sin embargo, la doctrina esta del destino manifiesto hizo que se aprobase una iniciativa que fueron la ley Volstead y la ley Harrison en el 14, la una prohibiendo opio, morfina, cocaína, estas 3, nada más que estas 3, y al mismo tiempo la ley Volstead prohibiendo todo tipo de preparación alcohólica, salvo el vino de la misa textual. La ley seca se aprobó y se mantuvo vigente hasta 1933. Para aprobar la ley seca, no sé si ustedes saben, esto es muy gracioso, fue necesario crear el primer impuesto directo del mundo, el income tax. Porque cuando en el gobierno de Hoover, que es el que llevó adelante la medida, como Hoover la presentaba con el mayor experimento moral de todos los tiempos, y yo considero que tiene razón, es el mayor experimento moral de todos los tiempos. Pues entonces, lo primero que le dijo el secretario del Tesoro es, oiga, pero es que el impuesto sobre alcoholes es aproximadamente el 32% de la recaudación total del gobierno norteamericano. ¿Cómo vamos a suplir el 32% del presupuesto? Entonces hubo que aprobar una nueva enmienda, la del income tax. Fíjense cómo ha movido lo uno a lo otro. Todo el mundo es un pañuelo y todo está interconectado. Bueno, se derogó la ley seca, pero no se derogó la ley Harrison, que partiendo de esos 3 cuerpos ahora derivó en América en la ley de análogos, de Analog Act, que ya prácticamente dice que cualquier cosa que se les parezca estará igualmente prohibida. Y ya está. Antes, ahora se puede calcular que hay unas 11, 12.000 sustancias prohibidas. Como la imaginación química no para, pues tampoco para el legislador. Esa es la cosa. Lo que es fundamental es darse cuenta de que uno no sabe de nada hasta que se pone a estudiarlo. Si uno se pone a estudiarlo con dignidad, con paciencia, todo aparece y aparece maravillosamente claro. Simplemente paciencia. Ahora tenemos Internet. Nunca lo ha habido antes. Ustedes tienen que saber que ahí en el aparatito este que llevan ustedes puesto está la Biblioteca Alejandría multiplicada por 1000. Perfectamente ordenado el material.
son ustedes dueños de ser sabios como Aristóteles en 10 añitos de buen empleo del tiempo. Ahora, como se pongan a mirar cuántos likes genera la foto, pues no sé si realmente progresa mucho en ese sentido. Antonio, tú fuiste de los primeros en el mundo hispanoamericano, diría yo, en recuperar la figura o atraerla al mundo español de Ernst Jünger, y tú fuiste amigo de él, ¿no es cierto? Él vivió 103 años y él acuñó esta famosa idea de los psiconautas, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco de esa historia, porque él es un personaje fascinante también desde el punto de vista intelectual. Fascinante. Es el único hombre que tiene esa, bueno, uno de los 13 o 14 hombres que tiene esa medalla de las medallas del supermérito, del valor militar. A mí siempre me daba miedo. Yo siempre le decía Herr Jünger en vez de decir Ernst, porque él decía, idiota, y tal, tú te amas y no sé cuántos, ¿no? Es que a mí me daba temor reverencial ese hombre, porque solamente sus hechos de armas, pues, a mí me dejan pasmado. Tomaría demasiado tiempo de escribirlo, pero digamos que entraron en la Primera Guerra Mundial en su posición, él era un alférez, y le metieron un balazo entre pecho y espalda, el sargento dijo, alférez, está usted herido y tal. El otro dijo, tonterías, y no sé qué, están entrando por la posición, mató a 2 o 3 con la pistola, los otros viendo la reacción del subteniente contraatacaron todo, combate cuerpo a la bayoneta. Y ahí con eso y 14 balazos más y metralla y eso siguió hasta que se encontró al capitán de la compañía que había tomado la trinchera, y el capitán se agachó y le enseñó una foto. Y como era de día, Jünger pensaba matarlo ahí mismo con la pistola, pero se detuvo y vio que había un hombre y 3 niños y una mujer, que era la familia del capitán francés. Dijo, pase, pase. Y luego ya cayó medio muerto, claro, estuvo 6 meses en el hospital recuperándose. Pero una persona que hace eso no es exactamente un bípedo implume como yo. O sea, sí, tiene algo más que yo. Y a mí siempre me dio un poco de miedo Jünger. Aparte de que escribe como Dios. O sea, él tiene una prosa en Radiaciones, por ejemplo, Radiaciones 1, tremenda. La emboscadura. Es muy buena la pregunta, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, aquellas hecatombes terribles de la Primera y la Segunda, y yo creo que aún más hecatombe el periodo entre guerras, saber que ha terminado la Primera, pero que ha terminado tan mal que va a tener que haber una segunda, porque tanto en Rusia como en Alemania como en Italia hay gente que protesta, y protesta mucho. Vivir esas entreguerras. Pues bueno, el caso es que termina con gran éxito para Stalin, que ha empezado la guerra siendo aliado de Hitler, porque Francia y Inglaterra declaran la guerra no a Hitler y a Stalin, porque acaban de invadir Polonia. Esto no lo ponen en los libros de texto, porque es una de las vergüenzas de lo políticamente correcto con las cuales tenemos que comulgar desde hace bastante tiempo. Pero bueno, termina la guerra y el sentimiento es que la conciencia roja, esto de los últimos sean los primeros, esto de que la igualdad hay que repartir, figúrense, una capa reducida a 1/4, no habría mucho, pero moralmente nos reconforta, etcétera, etcétera. Pues bueno, en ese momento, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, hay 2 conciencias que publican sendos libros en los cuales estamos todavía, que son libros de bendición, de realismo, de clarividencia. El Tratado del Rebelde, de Camus, de Albert Camus, y La emboscadura, de Ernst Jünger, se publican el mismo año y versan sobre lo mismo. Dicen que la persona singular soberana no será vencida, que la persona singular soberana nunca vacilará ante el número, que una sola persona singular soberana puede derrotar a legiones de eunucos vocacionales y de verdugos sádicos, que el hombre debe confiar en sí mismo, creer en sí mismo, amarse, respetarse. Camus dice, el rebelde afirma, empieza negando para afirmar,
no tiene nada que ver con El verdugo rojo. Lo mismo dice Junger. Estos son dos libros que no se hubieran podido hacer si el año anterior no se hubiera producido el milagro del puente de Berlín. A lo mejor lo tienen ustedes olvidado. La jugada supuestamente magistral de Stalin fue aislar a más de casi 3 millones de personas que había en Berlín y diciendo ahora cedéis. Y de repente Occidente, a costa de más de 120 pilotos, abasteció aquella ciudad durante un año largo. Y cuando Stalin, ya rendido por la mala propaganda que le daba aquello, dijo, nada, se restablecen las comunicaciones. Hay el famoso telegrama de Truman, genial, diciendo, mira, vaya regalo nos das con la primera posibilidad histórica de tener a los sitiados mucho mejor alimentados que a los sitiadores. Oye, Antonio, a propósito de... Tampoco lo recuerdan los libros de texto esto. A propósito de lo que estamos conversando, y tú que eres alguien que ha... De pronto me cabe la duda si lo que estamos hablando es de liberalismo o es de la libertad. Y no sé si sean esas dos cosas lo mismo, porque, entre otras cosas, tú te adentras en los textos, cosas que he dicho más de una vez, sin saber a dónde se va a llegar. O sea, no son libros de tesis, sino que más bien... Ninguna tesis. Tú sabes dónde empiezas, no sabes dónde te va a llevar la verdad. Pero para eso tienes que tener la paciencia de la verdad y tener la apertura de la verdad y darte cuenta que la alegría de la vida es el hallazgo, o sea, lo imprevisto. Y el hallazgo es siempre darte cuenta que estabas equivocado, profundamente equivocado. Decir, Dios mío, ¿cómo estaba de equivocado? Y sin embargo, wow, eso Pero es parece una que a alguna fuente. gente le cuesta mucho eso, y más bien, y te lo vinculo con las drogas, pero también tiene que ver con de alguna manera las mentalidades más totalitarias. ¿Por qué le cuesta tanto a alguna gente, algunos incluso se hacen llamar liberales, dejar que la cabeza del prójimo vuele sin control y le desespera de tal manera que alguien, por ejemplo, se salga de sus casillas, navegue y se vaya por otros lados con cualquier producto que se le dé la gana? No sé, ese tipo de persona es mi enemigo personal. Antonio, Sí, lo que pasa, hay una cuestión un poco delicada aquí. ¿Por qué demonios ahora parece que el liberal está relacionado con ricacho? O sea, ¿por qué de alguna manera gente que no es liberal, pero sí es ricacho, dice que muy bien liberal? Bueno, obviamente porque están ahí los de los últimos sean los primeros y los de la igualdad, que tienen un tamaño psíquico proporcional a la idiotez de su propia tesis. Pero hay una especie de contubernio raro donde se suele olvidar que liberal significa estar abierto a cambios y que conservador es lo contrario. Al estar cerrado a cambios pensando que cualquier ayer fue mejor, el conservador expresa un pesimismo que es intrínsecamente conservadurismo. El liberal no puede permitirse conservadurismo, tampoco puede permitirse pesimismo. Si el liberal ama la libertad es porque piensa que el hombre es divino de alguna manera, que cada hombre tiene a un Dios dentro y que hay que servir a ese Dios. Y sobre todo servir a ese Dios cuando uno se lo pone en el vecino y en el vecino del vecino y el otro y más allá, los otros. En general, todos ellos divinos, todos ellos dioses, todos ellos acreedores al máximo respeto. Entonces, que el conservador se las dé de liberal, veamos, ¿está usted abierto a cambios? Porque claro, lo que negamos son los cambios estos obsoletos y ridículos de los señores que quieren traducir no robarás por no practicarás el comercio. Estos son unos subnormales
que ya la historia se ocupa de ponerles en su sitio, pero el travestismo que se puede producir o que se produce especialmente en el último siglo de nuestra historia entre ricachos y pensamiento liberal, olvida, por ejemplo, a Tom Paine. ¿Quién fue Tom Paine? Olvida quién fue Adam Smith, olvida quién fue Thomas Jefferson, olvida quién fue el maravilloso conde de Saint-Simon, que era un loco integral, pero una bellísima persona, y más generoso que él no lo ha habido. Personalmente tuvo la desgracia de hacerse un secretario joven, muy prolífico y malévolo, Augusto Comte, el creador del positivismo. Y ese, poco después de estar con Saint-Simon y aprenderlo todo de él, publicó un largo texto diciendo que Saint-Simon le había copiado todo y que tenía que darles derechos de autor sobre su obra en general. Menudo miserable. Luego Comte se tiró 2 o 3 veces al Sena, olvidando que era el campeón de Francia de natación, de modo que era el único hombre que se podía tirar y salir nadando. Pero bien, luego el resto de la vida se la pasó en psiquiátricos el señor Comte, de paso escribiendo libros gigantescos en los cuales se basa la academia contemporánea. Bueno, no sé, ustedes saben, los que sean profesores sí lo saben, que la ideología académica es el positivismo de Augusto Comte. Antonio, tú hablas de, y quiero leer una frase de Caos Jordan, dice: la espontaneidad será siempre una dinámica más o menos caótica y por eso mismo susceptible de mejoramiento tanto como de empeoramiento. Tus libros son los enemigos del comercio, en el fondo, que es prevenir el empeoramiento, pero en tu escrito tú siempre eres muy optimista respecto al liberalismo e incluso por ahí hablas de la relación entre liberalismo y democracia, dándole preeminencia a la democracia. Sí. ¿Por qué no nos explica un poco eso? Sí, o sea, el que ama la libertad, antes que nada, se puede definir como liberal, pero si lo aplicas, lo pones en la práctica, lo pones hoy en Chile, en España, en Tailandia, en donde sea, tienes que darte cuenta que la elección primaria es decir, ¿soy o no demócrata? Todos los que estamos aquí sabemos que es un disparate, que vote igual, que tenga el mismo valor de voto el de un subnormal esenio que el de una persona civilizada e informada. Sin embargo, es un mal menor. O sea, por alguna especie de mecanismo de ley de los grandes números o benevolencia de los dioses que aquí nos apoyan con señales no perceptibles, pero sí eficientes, por alguna razón, el freno de elecciones periódicas detiene a los mesías autonombrados, les arranca las raíces de su mala hierba, por lo menos cada 4 o 6 años cuando se vote. Mientras se preserve el mecanismo electivo, aunque las personas sean más brutas que araos, siempre será mejor que venga un monarca o que venga una asamblea aristocrática. Cuidado. El maestro Aristóteles dice con toda la razón del mundo que la monarquía es el gobierno más perfecto. Y yo también lo pienso, y ustedes también lo piensan. Pero la monarquía no dinástica, no hereditaria. Así, por ejemplo, Roma, que estaba en un estado calamitoso, consiguió aguantarse más de 100 años a través de los antoninos, que en vez de tener un mecanismo dinástico, se fueron eligiendo los unos a los otros. Desde Antonino Pío en adelante, esto nos podemos apreciar los hispanoparlantes, porque eran gentes todos de Mérida, españoles en su inmensa mayoría. Y estos sujetaron el imperio hasta que vino el perverso Cómodo, entró el Bajo Imperio y se siguió consolidando esa cosa de qué buen negocio el esclavo especializado. Antonio, tú declaras los enemigos, o sea, denuncias de alguna manera a los enemigos del comercio y la estupidez que puede llegar a haber en esos que lo niegan.
Pero en muchas otras partes pareciera que también dieras a entender una distancia de los obsesos del comercio. Porque al parecer, por ejemplo, en la libertad a la que pueden llevar los paraísos, comillas, artificiales, a veces son combatidos justamente por apartarse de la lógica de la producción, y podría uno llegar a especular que parte del desprecio por las drogas y de su persecución tiene que ver con que habitan en un territorio que está lejos de la utilidad y lejos de lo práctico. Pero te quería llevar un poco a otra parte también. Tú en esto, en Los enemigos del comercio, le das con un fierro a la idea de la igualdad o del igualitarismo. Pero al mismo tiempo tú también dices que somos comunidad, o sea que el ser humano es con otros y que de alguna manera no puede sino ser así. ¿Se cuida sola la comunidad? ¿Es un hecho natural que no merece mayor atención? ¿O reconociendo la importancia del individuo hay cosas que ponerle cuidado y que una república atiende? Con todos los límites de un entendimiento particular y limitado como el mío, yo creo que una economía mixta, para empezar, con una fuerte presencia del sector público, es por ahora benéfica, por no decir que imprescindible. Muy molesto me resulta escuchar discursos como el de Murray Rothbard, por ejemplo, que están bien incursos en lo que Smith llamaba the man of system, el liberal doctrinario, el doctrinario. Igual que es absurdo decir que la empresa solo funciona si es pública, tan absurdo que es que no ha habido una sola empresa pública que haya funcionado desde esa perspectiva, desde que se dijo, manda narices. También es cierto que en sectores donde, por ejemplo, la iniciativa privada no ve claramente su incentivo y no interviene, no está nada mal. Que si el Estado recauda ingresos, un gobierno razonable, pues decida atender cosas que convienen a la comunidad, pero que en principio no parece que sean una fuente de lucro así, sustantivo. Entonces se puede admitir un cierto grado de pérdida, siempre que no parta de la deformidad esta del igualitarismo o de que la canonización de lo público sobre lo privado. Hay que evitar canonizar cualquier cosa. Es evidente que cualquier ataque a la iniciativa particular es un ataque a la salud de nuestro cuerpo. ¿Por qué demonios no encomendamos al ego la respiración y la digestión, sino que se la encomendamos a un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico y varias glándulas de acción decisiva, pero aún no bien conocida? Pues porque el ego no está para tareas complejas. ¿Qué demonios le pasa a Venezuela? Que un señor que conducía el autobús ha decidido que el plan que se ha aprobado para el año pasado tiene que funcionar porque él ha puesto todo su corazón y su buena voluntad en el plan. Él no se ha dado cuenta de que someter los destinos de Venezuela, donde 40 o 30 millones de personas con 62 billones de neuronas cada uno intervenían continuamente en operaciones de compra-venta, abstención, crédito, y sustituirlo por su buena voluntad, el señor este del autobús y 3 o 4 amigos suyos, era exactamente igual que un colapso cerebral masivo, un derrame que impide el funcionamiento inmediato del cuerpo. Que esto luego sucede. O sea, un país riquísimo como Venezuela se convierte en el erial que es ahora. Los 10 años que yo estuve con papá y mamá en Río de Janeiro, que fueron del 46 al 56, Argentina era el tercer país más rico del mundo. No es exactamente el caso ahora. Ha conseguido la proeza de pasar del primer mundo, de cabeza al primer mundo, a principios del tercero. Bien. ¿A través de qué? Pues de redentores autonombrados, que siempre son estos mesías estupendos para ellos mismos y desastrosos para los demás.
Entonces, el liberal tiene que darse cuenta de que es siempre, la verdad es término medio, la verdad nunca es extremo. El Estado debe intervenir donde pueda. Lo que no se puede es pensar que de nada se saca algo. O sea, el contable, desde que se descubrió la contabilidad de partida doble, o sea, que tiene que cuadrar el debe y el haber, esto es sagrado. Antonio, tú hiciste una crítica recién a Rothbard y hablaste de una suerte de liberalismo dogmático. Y en tu obra y en lo que te hemos escuchado, generalmente tú estás hablando siempre del otro, de los demás. Y en línea con lo que decía Patricio, esta idea de que el hombre es un politicón, un animal social, sin duda. Total. ¿Qué piensas tú para el futuro del liberalismo? ¿Crees que se podría hablar de una especie de liberalismo más humano, tomando en consideración, por ejemplo, el concepto de empatía smithiana? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cuál sería tu mensaje a los jóvenes en ese sentido? Sí, es bonito, no se me había ocurrido liberalismo más humano, porque luego eso viene de comunismo de rostro humano. Lo de la primavera, lo de la primavera de Praga. Pues sí, o sea, como ha habido tanta irrupción de ricachos y tanta confusión entre conservadores y abiertos al cambio, y por tanto tanta gente que más o menos se traviste diciendo que está abierto al cambio, pero no lo está, como por ejemplo Rothbard. Por ejemplo, Rothbard tiene un texto, a mí me parece notable como jurista, Murray Rothbard, porque su análisis del contrato de depósito irregular, que es el que contraemos con los bancos al abrir cuenta corriente, es un análisis impecable, muy correcto. Pero claro, si pensamos que el mundo realmente es por completo racional, le metemos una camisa de fuerza como si nos ponemos a aplicarle los principios de Ayn Rand en la rebelión de Atlas, así, línea a línea, y nos ponemos muy serios y decimos, no, esto todo va a misa, igual que iba a misa el credo de Nicea, o por ejemplo, yo qué sé, la teología de los pontífices máximos romanos. El hecho de que Rothbard critique con justificación el contrato de depósito irregular bancario no significa que haya fundamento para requerir que los bancos dejen de invertir 9/10 partes de sus cuentas corrientes en otras cosas, porque sin ese potencial de despilfarro digo, no se engañen, de despilfarro, de que cometen los bancos tantas veces, multiplicando por 9 lo que tienen, porque cada vez que un banco abre una línea de crédito, crea dinero, no se olviden, Cada vez que a alguien se le dice, tenga usted aquí, tiene tantos pesos, eso es como si el Banco Central emisor emitiese moneda certificada. Está aumentando la masa monetaria. Y al aumentar la masa monetaria está produciendo unos trastornos entre el interés natural y el interés real del dinero. Esto es para otra charla. Por supuesto, pues también es todo un mundo muy complejo, muy bonito, pero hay que darle bastante atención de detalle. Si ahora le pedimos a los bancos que tengan el 100% de sus reservas, fulminamos todo lo que tenemos, y no hubiéramos tenido ni televisión, ni autopista, ni nada, ni por supuesto móvil. Porque sin una medida alta de despilfarro y de hiperfinanciación, no habría surgido el mundo moderno. La empresa moderna nace de que los gremios le pegan hachazos en la base de flotación de los gremios, que es decir, el tamaño de las industrias. Cuando aproximadamente desde 1625 el gobierno inglés decide que no admite las limitaciones gremiales al tamaño de las empresas, unos 100 y pico años después aparece el papel moneda, la moneda de confianza, y con la moneda de confianza la posibilidad de surfear la pasta. O sea, se convierte el dinero, antes metálico, lo más que se podía hacer era adulterarlo. El sistema más, por ejemplo, más vil de adulteración de la moneda antigua lo hacía Nerón
con unas bolsas de cuero gigantescas de 5 o 10 metros de diámetro, sacudidas constantemente, donde metían millones y millones de monedas, y tras 2 o 3 días de sacudidas se sacaban las monedas y todas las limaduras que habían quedado se reacuñaban. Fíjese qué listo Nerón. Sí, naturalmente los comerciantes estaban perfectamente al tanto y esa moneda no la fueron cada vez aceptando menos. Y eso fue precipitando que iba la inflación romana. O sea que Nerón tenía que comprar cada vez más caro el oro, la plata y el cobre, de los cuales provenía toda esa especie de paparrucha que él mismo se había montado. Cuando llegó la moneda de confianza, ya no hacía falta hacer sudado, que es como se llamaba, o limado, como se llamaban las estafas de Nerón. Ya se podía simplemente coger y ¡pum!, imprimir a lo bestia cada país. Sí, pero no. Porque inmediatamente los que están en el ajo detectaban que la moneda mala expulsaba a la buena. Y entonces ellos casualmente se quedaban con la buena, se abstenían y el mercado colapsaba. Es decir, el mercado de moneda. Una y otra vez, desde los defaults del primer mercado importante, que fue el de Ámsterdam, y luego ya se fijó en la ciudad de Londres, el centro financiero mundial, hasta hace relativamente poco, que se fue a Wall Street. Pues bueno, cuando Rothbard dice 100% de reservas, eso quiere decir, queremos que el ser humano sea totalmente racional, linealmente racional. Los seres humanos no somos linealmente racionales. Con ese despilfarro, con ese derroche, con esa tomadura de pelo, pero con los fenos, contrafenos que el propio sistema presenta, es decir, que personas tan informadas como David Ricardo, o Lionel de Rothschild, o Simon Montefiore, aquellos grandes jerarcas de la gran pasta en mediados del siglo XIX, a esos no les tomabas el pelo con este tipo de medidas. De modo que la humanidad ha ido surfeando la cantidad de pasta que se ha permitido desde que el dinero se hizo de confianza. Y bueno, no nos ha ido especialmente mal, diría yo, a la larga. Desde luego, si aplicamos la receta de Rothbard, estoy seguro que iría bastante peor de lo que tenemos. Voy a apurar varias preguntas porque ya vamos a entregar la palabra a ustedes, pero no te voy a preguntar ni por la eutanasia, que le resulta... Dame un poco de whisky. Espérate un poquito. Ese No, ese es mío. No. ¿Que no quieres que te lo quite? Correcto. Lo dijiste perfectamente bien. No te voy a preguntar ni de la eutanasia. Vale. No te escandalices con poco tampoco. ¿No? Ni de la eutanasia que tú consignaste como Gran antes. whisky, Muy buen gran whisky. whisky. Sí, por eso. Que antes del cristianismo era incluso un signo de excelencia ética. Claro. Tampoco te voy a preguntar lo que resulta evidente de esta conversación, de que eres partidario de la legalización de todas las drogas, porque te parece muy extraño que alguien no pueda elegir eso. Pero tú has sido también un gran historiador de la cultura, es lo que has hecho de alguna manera en la historia de las drogas y es lo que has hecho de alguna manera en Enemigos del Comercio. Y sabemos que los cambios en las comunicaciones humanas producen transformaciones políticas, producen transformaciones muy importantes, la aparición de la imprenta, la aparición de la rotativa en su momento genera al ciudadano en Francia, en fin, la Revolución Francesa quizás le deba algo. ¿Cómo vas viendo y qué percibes que representa la aparición del Internet, que no es poca cosa? Todo, es la mayor revolución. Yo diría que más que la conquista del fuego y más que el descubrimiento de la rueda, es el momento donde se cancela la distancia. Ya la distancia que tenemos es, señores míos, señoras, distancia sentimental. La distancia física ha sido abolida. Se transmiten paquetes de señales audiovisuales de alta definición a la velocidad de la luz. ¿Qué más se podía pedir? Nada. Estamos todos en todas partes. Y gratis.
¡Qué maravilla! ¿Cómo se ha acabado consiguiendo esto? Pues si nos vamos en la práctica, hay un señor llamado Tim Berners-Lee, que era del equipo encargado de informatizar las señales de bombardeo de partículas en el CERN de Ginebra, en el ciclotrón, ese donut acelerador. Pues Tim Berners-Lee, para informatizar eso, las señales de que ahora bombardeamos un trozo de plomo no sé qué, con boro no sé cuántos, que hemos hiperacelerado durante media hora. Descubrió el lenguaje HTML. Podía haberlo vendido. No, lo ha regalado. Esto es la fase final de Internet. Es lo único que le faltaba a Internet. Ya tenía el hardware. Solo le faltaba ese software. Y viene Tim Berners-Lee, ese hombre honrado, ese filántropo, ese benefactor de la humanidad. Nos lo regala y todavía le tenemos olvidado. Que Dios le bendiga para siempre. Pero es que ha habido muchos más. Porque piensen en Sergey Brin y Larry Page, los que diseñaron el algoritmo de Google. Todavía hay estados suficientemente subnormales que se creen que grabando, por ejemplo, a Google o molestando a Bill Gates o a empresas de ese calibre, que son los mayores empleadores del planeta, por supuesto, los mayores creadores de renta del planeta, que se va a ir a alguna parte. Por ejemplo, en España hay un señor llamado Sánchez, sí, que hace tiempo, hace un año así, yo dije, el problema de este señor es que no existe. Es decir, es un fosfeno. Un fosfeno es lo que se produce cuando cerramos el ojo y sobre el párpado se producen como unas señales difusas de luz. Nuestro caballero es un fosfeno del caballero Zapatero, que a su vez no es un fosfeno, sino una maldición, pero muy seria. Como no teníamos desde Fernando VII, lo peor que le ha pasado a nuestro país, con diferencia, peor que Fernando VII, que es el que ha sacado el hacha de la guerra civil y del odio y sobre todo de la mentira, con tanta desvergüenza que encima ha sacado una ley de memoria histórica y ahora va a sacar una, si se lo permiten al inexistente fosfeno Sánchez, va a sacar una variante que prohíbe discutir la versión de la guerra civil de estos analfabetos. Vale, llevas buen camino, muchachos. ¿Sí? Viven de que están delatando las elecciones. A mi juicio, en el momento en que haya posibilidad de votar en España, verán lo que es un peine. Oye, quiero hacer una última pregunta. Nosotros, los latinoamericanos, los chilenos, digamos, hermano, nuestra historia cambió para defender a Fernando VII. Pero dicho sea de paso, hicimos hasta una junta de gobierno todo para mantenernos fieles a él. Pero, y el carlismo catalán empezó porque parecía que Fernando VII era demasiado liberal. Es decir, ellos querían más absolutismo. Oye, pero me quedó una duda que me importa mucho. Hay dos fuerzas que parecen estar muy en curso hoy día. El odio y la victimización. El odio, llamémosle los indignados, la indignación. Y se han vuelto dos energías que se han cargado casi de valor moral raro. Sí. ¿A qué se deberá? ¿Qué es esto? Que estén tan en curso. Esto es el Marqués de Sade, combinado con Sacher-Masoch, la Venus de las pieles. O sea, esto es el Club SM, sadomasoquismo. Es repugnante. Vamos a tomar unas preguntas ahora del público, que sean preguntas, por favor, ¿ya? Lo más precisas posible. ¿Dónde está el micrófono? Ahí y ahí. Está muy alto. ¿Sí? Ahí, Pedro. Al joven. Hola, Antonio.
¿Qué opinas de los neopuritanos? ¿Neopuritanos? Sí. Ay, no sé quiénes son. Esta nueva vertiente de que se dicen como liberales, pero en realidad lo que quieren, por ejemplo, es ponerle impuestos al azúcar, a la grasa. Quieren generar leyes para consentimiento sexual, por ejemplo. Nuevas leyes, pues se llaman neopuritanos. Ah, no, me gusta mucho. Hay una ministra española que la pobre es evidente que nunca han solicitado sus servicios sexuales. Que es la que exige lo del consentimiento expreso. Pero bueno, son estas partes donde la ópera se convierte en ópera bufa, la comedia en comedieta, el drama en melodrama. O sea, en fin, esto es moneda nuestra de cada día. Es una manera que tiene esta señora de vengarse de su aspecto. Pero bueno. Don Antonio, ¿cuánto ha tenido de fuente la Escuela Austriaca de Economía en su Enemigos del Comercio? Pues mucho, porque yo me fui a Tailandia convencido, al año sabático que pasé en Tailandia, convencido de que me quedaba esa asignatura pendiente total. Yo había llegado hasta aquí y ya había estudiado a fondo ingeniería financiera, bueno, a fondo en todo lo que cabe, manejo del riesgo, mercado de derivados, la bolsa de Chicago, etcétera, etcétera, pero me faltaba conocer más a fondo, digamos, los conceptos eje. Y no sabía dónde estarían. Y entonces me llevé 2 maletas de libros. Y claro, básicamente era Schumpeter, Menger y Hayek. También me llevé a Visser y también me llevé a von Baberg, pero digamos eran de segundo orden y fueron de segundo orden. Menger me enseñó que el origen del dinero es impersonal y que depende de la densidad alcanzada en las relaciones patrimoniales de cada zona en cada momento del tiempo. Esto a mí no lo había ni pensado. En el momento en que me llegó fue como un relámpago que lo puso todo clarito. Y dije, Dios mío, lo que siempre he pensado por Hegel y por Aristóteles es decir que el espíritu humano es en parte conciencia, es en parte yo, pero ante todo es inconsciencia, es impersonalidad, es objetividad. Entonces, que ese límite del designio, lo que vio muy bien Molina, o sea, esto y aquello, por ejemplo, el derecho, la ciencia, son creaciones humanas, pero no de humano designio. Eso me lo enseñó Menger. Y a partir de ahí, claro, un poquito ya mejor orientado, me pude leer el resto de Menger, Schumpeter, Hayek, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que también con la escuela austríaca pasa esto, que ahora resulta que se opone la escuela austríaca a la escuela clásica de economía. O sea que supuestamente Marshall, por ejemplo, y Smith son incompatibles y herejes porque no han leído la escuela. Pero ¿cómo van a leer la escuela austríaca si son anteriores, por ejemplo? O sea, es un disparate cronológico, no tiene sentido. Es otra manera de meter el man of system, el doctrinarismo en liza en esta película. Por ejemplo, Mises. A mí Mises me ha ayudado mucho. La acción humana y el libro este del socialismo me han ayudado mucho. Me parece un pensador brillante y ha descubierto muchas cosas. Por ejemplo, la imposibilidad del cálculo allí donde tú legislas sobre precios. O sea, tú no puedes saber si ganas o pierdes en el instante mismo en que los precios los legislas tú. Y eso significa, por ejemplo, que apagas todos los faros de una costa y los barcos ya se estrellan contra las piedras simplemente porque has decidido apagar las señales. Porque los precios son las señales instantáneas sobre existencias en cada momento del tiempo y el espacio. Bien. Mises no descubre que los precios son las
son eso. Eso lo descubren, digamos que en parte Menger y en parte Smith y en parte la tradición económica. Yo creo que lo descubre la Escuela de Salamanca, finalmente eso. Pero Mises tiene un punto que es: yo soy anticomunista. Yo creo que ni el liberal ni el hombre de espíritu puede ser anti nada. O sea, tenemos que ser siempre afirmativos. Nuestra tesis es sustancial. Solo se puede ser anti si uno está en un mundo adjetivo, donde las cosas son polares, buenas, malas, altas, bajas, ricas, pobres, tal. No, las sustancias no tienen contrario. Aquí está este vaso con un poco de whisky. No hay no vaso con un poco de whisky. Simplemente, no hay no cabra, no hay no mesa, no hay no cuaderno. Mantengámonos en la sustancia, en el reino de la sustancia, y todo este tipo de pérdidas de tiempo se ahorran de alguna manera. Entonces, como Mises es anticomunista, le está dando como un aire al comunismo. No le demos ni ese aire al comunismo. Sobre todo los que hemos sido militantes del comunismo y más o menos nos hemos jugado la vida en su momento por eso. No le vamos a dar ni agua. Plantearlo como estamos en contra es poco. Vamos a decir simplemente: quiero ver lo que has hecho. Voy a decir lo que has hecho. Con eso basta. Otra pregunta teníamos ahí. Ahí. Señor con barba. Silvia y... Gracias, don Antonio, por su maravillosa palabra. Sin duda, usted destaca por su solidez intelectual, por su coherencia, por su independencia. Realmente es paradigma de sabiduría, algo que a todos nos cuesta mucho alcanzar. Mi pregunta apunta a lo siguiente y quisiera apelar a su buena memoria. Y se lo voy a hacer con todo respeto porque tiene referencia a una entrevista que usted le dio al periodista Jesús Quintero en España, hace algún tiempo atrás, y la última línea a mí me conmovió, y voy a repetir con mucho respeto lo que usted le dijo a su entrevistador. Usted le manifestó que quería morir solo, como un perro enroscadito, y que esta última parte de la vida no estaba mal, textual. Yo eso lo esperaría de un outsider, de un perdedor de la vida, no así de un gran intelectual como lo es usted. De lo que usted explicó se desprende que nos está enseñando que tenemos que ser personas, que somos personas carentes de afectos, de amor, que no tenemos solidaridad, pero que en contraposición sí abunda en nosotros la soberbia, el egoísmo frente a un prójimo que está sufriendo hoy día lo indecible. ¿Podemos interpretar lo suyo como una forma de ir a lo esencial de la vida? Creo que el instinto de conservación es sagrado hasta que la vida empieza a despedirse de nosotros. A partir de ahí, el instinto de conservación sagrado sobre todas las cosas, porque tenemos que descubrirnos, tenemos que cumplirnos, tenemos que llegar a nosotros mismos, empieza a ser cada vez más precario, arbitrario, finalmente ridículo. Y si uno no sustituye el instinto de supervivencia por un instinto de despedida, por un instinto de tranquilo adiós, recordemos a Sócrates. ¿Cómo murió Sócrates? Bueno, primero le dijeron: pon una multa adecuada a tu arrogancia, preguntando sin parar a todos los atenienses y demostrando que somos medio bobos. Pon una multa y salvarás la vida porque tienes amigos muy ricos y la pagarán con gusto. Sócrates contesta: no estoy dispuesto a endeudarme. La asamblea entonces vota mucho más cerrada contra Sócrates, son 500 el voto total, y le condena a muerte, pero le da el privilegio increíble a la cicuta.
porque hay que tomar en cuenta que los atenienses no se andaban con chiquitas respecto de los malos delitos. Les metían en una celda y sabían que a los 5 días morían de sed y no se gastaba ni una pela del erario público en ese miserable. De modo que si la persona realmente tenía un crimen atroz a sus espaldas, ni un céntimo costaba al erario público. Se le dio a Sócrates el privilegio de la cicuta. Sócrates lo aceptó y allí, rodeado de unos cuantos discípulos, los 4 creadores de las 4 escuelas, o sea, cínicos, epicúreos, estoicos y escépticos. Ahí estaban los 4 y otras 4 personas más. Y bueno, pues, según cuenta Platón, yo no me lo creo, pero bueno, estuvo dialogando con ellos después de beberse el vaso. Y cuando vio que empezaba a dormirse los pies y luego los tobillos y subía por la pantorrilla, pidió una sábana. ¿Por qué? Porque quería morir como un perro enroscado tranquilamente y sin que le vieran. Se tapó. Y bueno, todo el mundo dice, ya se va, ahora se muere. Pues no, se quitó un momento aquello. Esto es testimonio tanto de Platón como de Jenofonte, con lo cual podemos dar por buena la fuente. Y le dice, Critón, le debes un gallo a Esculapio. ¿Cómo que un gallo a Esculapio? Pues sí, 20 años antes, caminando por el mercado, pasando por delante del altar de Esculapio, el dios de la medicina, Sócrates dijo, me parece a mí que todas estas ofrendas a Esculapio para tener una vida mejor no sirven de nada. Y le dijo Critón, veremos si en el día de tu muerte mantienes lo mismo. Si tú sales ganando, si tú tienes razón, Critón, le debo un gallo a Esculapio. Si tengo razón yo, se lo debes tú. Pues bueno, el tío se quitó la túnica y dijo, Critón, le debes un gallo a Esculapio. Se tapó y se murió. Esto me parece un ejemplo. Yo, sinceramente, estoy deseando morirme, pero de verdad. Lo que pasa es que, por otra parte, quiero mucho a toda mi gente, tengo mucho cariño por todo. La vida se ha portado muy bien conmigo. Creo que lo que ha habido de coraje y de tesón en mi existencia ha sido recompensado muy por encima del coraje y el tesón que le he puesto. De modo que me abstengo. Tengo un poderoso botiquín en casa, por supuesto, para cuando empiecen a fastidiarme los que ya fastidiosos achaques, ponerles término. Pero comprendo que dejaré sola a mi mujer, a mis hijos, en fin, es todo un temita. Pero cuando llegue el momento, la sábana es sagrada. No me la quita nadie. Y eso es lo que quiero decir con un perro enroscado en su rincón solo. Hay que estar solo. No quiero que se vea la cara. Con ese testimonio yo creo que vamos a darle un gran aplauso a Antonio por habernos visitado. ¡Que viva Chile! ¡Que viva Chile! Un privilegio tener al maestro acá y le deseamos mañana un buen retorno, muy temprano. Y nuevamente muchas gracias por venir a vernos por un solo día, Antonio. Ha sido un gran honor.